A sus 52 años, Andrea Legarreta, un rostro familiar en la televisión mexicana, sorprendió inesperadamente a los espectadores con 3 impactantes palabras: estoy embarazada. Lo que sorprendió aún más a todos no fue el embarazo en sí, sino la identidad del hombre involucrado. Tras meses de especulación, controversia y presión, Andrea finalmente decidió revelar la verdad. ¿Quién es el padre? ¿Y por qué mantuvo este secreto durante tanto tiempo? Durante muchos años, Andrea Legarreta había aprendido a controlar cada palabra que salía de su boca frente a las cámaras. Durante muchos años mantuvo un equilibrio perfecto entre su vida profesional y sus emociones personales, incluso cuando atravesaba momentos dolorosos o llenos de incertidumbre. Pero aquella mañana, a sus 52 años, algo dentro de ella decidió dejar de esconderse. Durante la transmisión del programa con las luces encendidas y los compañeros atentos, Andrea tomó aire profundamente y pronunció una frase que cambiaría el rumbo de todo. Estoy embarazada. A su edad, decir esas palabras no era sencillo. Menos aún cuando sabía que millones de personas estaban mirando. Pero Andrea no tembló. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que descolocó a todos en el set. Hubo un silencio inmediato, un silencio denso, casi eléctrico, como si el tiempo se hubiera detenido solo para procesar lo que acababa de escuchar. Sus compañeros se miraron entre ellos sin saber si aplaudirla, abrazarla o simplemente intentar entender. La expresión en el rostro de Andrea lo decía todo. Estaba nerviosa, estaba vulnerable, pero también estaba decidida. Durante muchos segundos, nadie habló. La cámara enfocó su rostro, que mostraba una mezcla de alivio y miedo. Para quienes la conocían de cerca, esa mirada era una confesión aún más poderosa que sus palabras. Todos sabían que Andrea venía cargando una historia complicada desde su separación, que había enfrentado críticas feroces y que había tenido que reconstruirse emocionalmente después de años de exposición pública. Y ahora de repente ella se plantaba en ese escenario para revelar algo tan íntimo como la llegada de un nuevo hijo. La primera reacción vino de una de sus compañeras, quien se acercó lentamente, todavía en shock, y tomó la mano de Andrea con cautela, como si temiera romper la fragilidad de ese instante. Fue un gesto pequeño, pero necesario. Porque durante algunos instantes, Andrea parecía sostenerse únicamente con su propia valentía. Y aunque su anuncio había sido espontáneo, no lo había hecho sin pensar. Había decidido que era el momento indicado para enfrentar la avalancha que sabía que vendría después. Cuando finalmente el programa retomó la dinámica, las preguntas comenzaron a llover, aunque en un tono moderado. Los compañeros querían saber cómo se sentía, desde cuándo lo sabía, si su familia estaba al tanto. Andrea respondía con calma, sin caer en detalles, pero dejando claro que no se trataba de un impulso ni de un accidente. Lo que más sorprendía a todos era la serenidad que irradiaba. Era como si después de meses de confusión interna, finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar emocionalmente. Pero la verdadera explosión ocurrió en redes sociales. Durante la emisión, los usuarios comenzaron a escribir frenéticamente. Algunos celebraban la noticia con entusiasmo, otros expresaban incredulidad, y muchos más lanzaban especulaciones sin filtro. No faltaron quienes señalaron su edad, quienes cuestionaron sus decisiones, o quienes empezaron a relacionarla con diferentes figuras públicas. Era como ver un incendio que se extendía a gran velocidad. Cada comentario encendía otro, y cada teoría generaba una más atrevida. Andrea sabía que eso pasaría. Por eso su respiración seguía profunda y controlada, incluso cuando revisaba algunos mensajes detrás de cámaras. Su corazón estaba acelerado, sí, pero no por arrepentimiento. Era la adrenalina inevitable de saber que su vida privada estaba una vez más en la boca de todos. Lo que nadie sabía en ese momento, y lo que ella estaba a punto de revelar muy pronto, era que el misterio no terminaba en su embarazo. De hecho, lo más impactante estaba aún por contarse: la identidad del hombre que estaba detrás de esa nueva vida. Durante esos minutos posteriores al anuncio, Andrea sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sintió alivio. Un alivio cálido, profundo, de esos que llegan después de cargar un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Sabía que su decisión marcaría un antes y un después.
pero también sabía que ya no podía seguir viviendo con secretos que la consumían por dentro. Aquella declaración no solo estremeció al público, también preparó el terreno para una verdad mucho más compleja, más íntima, más delicada. Una verdad que Andrea se había prometido revelar solo cuando estuviera lista. Y ese momento, aunque todavía nadie lo sabía, estaba cada vez más cerca. Durante muchos años después de su separación, Andrea Legarreta cargó con un peso emocional que muy pocos conocían. Durante muchos años, incluso cuando sonreía frente a las cámaras, su corazón vivía rodeado de silencios, ausencias, y una sensación de vacío que no lograba explicar completamente. A sus 52 años, después de tantas batallas personales, lo último que imaginaba era encontrarse con alguien capaz de desmontar poco a poco todas esas barreras que había levantado para protegerse. Sin embargo, el destino suele actuar de forma inesperada, y fue justo en uno de sus momentos más vulnerables cuando él apareció. A su edad, Andrea había dejado de creer que podía enamorarse con la misma intensidad que en su juventud. Había aprendido a vivir con la idea de que la estabilidad y la soledad podían ser compañeras inevitables. Pero todo cambió cuando coincidió con él durante un evento profesional pequeño, discreto, casi irrelevante para cualquiera, menos para ellos. Él no era una figura pública, ni buscaba atención, ni pretendía acercarse a ella por interés. Al contrario, su presencia tranquila, su mirada curiosa y su forma natural de hablarle la descolocaron desde el primer instante. Durante semanas, pensó que todo quedaría ahí en una conversación amable, un intercambio de sonrisas y quizá algún mensaje cordial. Pero él insistió sin invadirla, se acercó sin presionarla, la acompañó sin pedir nada a cambio. Y Andrea, que llevaba tanto tiempo cerrando puertas, sintió que esta vez no quería cerrarlas tan rápido. Había algo en él, una mezcla de juventud, sensibilidad y honestidad que despertó emociones que creía perdidas. Sus encuentros comenzaron de forma casual. Un café después de una presentación, una caminata corta al terminar una reunión, un mensaje nocturno preguntándole si había llegado bien a casa. Nada extraordinario, pero profundamente significativo para ella. Él tenía 10 años menos, pero llevaba una madurez emocional que la sorprendía. No la veía como la conductora exitosa, ni como la figura conocida. La veía como mujer, como persona, como alguien que también necesitaba sentirse cuidada. Durante meses, su relación se mantuvo en ese espacio íntimo donde solo existían ellos dos. Andrea se permitía bajar la guardia ante él, contarle cosas que nunca había compartido, hablarle de sus miedos, de su cansancio, de la presión constante que representaba su vida pública. Él la escuchaba con una paciencia que la envolvía, con una empatía que muchas veces la hacía llorar sin darse cuenta. Era una conexión emocional tan profunda que la asustaba, pero que también la hacía sentir viva. La diferencia de edad, aunque evidente, jamás se convirtió en un obstáculo. Al contrario, era una especie de puente. Él aportaba espontaneidad, frescura, nuevas formas de ver el mundo. Ella entregaba experiencia, calma y una claridad que solo los años pueden dar. Se equilibraban de una manera casi inexplicable, como si cada uno llenara los huecos emocionales del otro. Pero también había algo más: el miedo. Andrea sabía que cualquier relación suya podía convertirse en un escándalo mediático. Sabía que la gente hablaría, juzgaría, inventaría historias. Y sabía que ese hombre, ajeno al mundo del espectáculo, no estaba preparado para ese nivel de exposición. Por eso decidieron vivirlo en silencio. No por vergüenza, sino por protección. Los dos entendían que un amor tan delicado necesitaba tiempo para fortalecerse antes de enfrentarse al mundo exterior. Durante muchas noches, Andrea se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Se quedaba despierta pensando en él, en su futuro juntos, en la posibilidad de que esta historia se rompiera antes de siquiera empezar. Pero cada vez que él la abrazaba con esa serenidad que parecía detener el tiempo, ella recordaba que no siempre hay que elegir lo que parece más seguro. A veces hay que elegir lo que hace que el corazón vuelva a latir con fuerza. Así, entre dudas, temores y momentos intensos de conexión, su relación se fue transformando en algo mucho más grande de lo que ambos imaginaron.
Un amor silencioso, sí, pero profundamente auténtico. Un amor nacido de dos heridas que en lugar de empeorarse comenzaron a sanar juntas. Y lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese amor tan íntimo y tan protegido estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de todas, la llegada de una nueva vida. Durante muchos años, Andrea Legarreta había aprendido a vivir bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Durante muchos años, ya fuera por su trabajo o por su vida personal, estuvo acostumbrada a que cada movimiento suyo generara comentarios, juicios y especulaciones. Pero nada la había preparado para la carga emocional que significaba esconder un embarazo en medio de un romance secreto delicado y profundamente vulnerable. A sus 52 años, Andrea se encontraba en uno de los capítulos más contradictorios de su vida, feliz por dentro, pero aterrorizada por fuera. Durante semanas la presión comenzó a crecer de manera silenciosa, casi imperceptible. Al principio, fueron cambios físicos leves, cansancio, náuseas, un brillo extraño en los ojos, que sus compañeros notaron sin saber exactamente qué significaba. Andrea intentó disimularlo como pudo. Maquillaje más intenso, ropa más holgada, excusas bien elaboradas sobre su cansancio. Pero la verdad era que cada mañana se volvía una batalla entre la emoción de sentir una vida creciendo dentro de ella y el miedo de que alguien descubriera demasiado pronto lo que aún no estaba lista para revelar. A su edad, un embarazo no pasa desapercibido. Y aunque los médicos la acompañaban de cerca recomendándole cuidados estrictos, ella sabía que el verdadero desafío no estaba en su cuerpo, sino en el mundo exterior. Los rumores comenzaron antes de lo que imaginaba. Un comentario suelto de un estilista, una fotografía tomada desde un ángulo incómodo, un gesto maternal involuntario durante una grabación. Bastó poco para que las redes sociales empezaran a encenderse con teorías sin fundamento. Durante varias noches, Andrea se quedaba despierta revisando su teléfono, viendo cómo su nombre se convertía nuevamente en tendencia sin razón aparente. Había mensajes de preocupación, sí, pero también muchos de juicio. Había quienes insinuaban que estaba atravesando una crisis emocional, quienes especulaban sobre cirugías estéticas, e incluso quienes inventaban romances imaginarios con personas que ella apenas conocía. Andrea cerraba los ojos y respiraba profundamente, intentando no dejarse afectar, pero era imposible. El peso de sostener una mentira por protección comenzaba a desgastarla. Su relación también comenzó a resentir la situación. Él la veía inquieta, distraída, a veces al borde de las lágrimas, sin una explicación clara. Sabía que algo ocurría, pero Andrea aún no encontraba el valor de decírselo todo. No porque dudara de él, sino porque temía cargarlo con una responsabilidad que pudiera desbordarlo. Él era joven espontáneo con una vida ordenada lejos de cámaras y titulares. ¿Cómo reaccionaría al saber que se convertiría en padre? ¿Estaría listo emocionalmente o sentiría que todo avanzaba demasiado rápido? Durante días enteros, Andrea se debatió internamente entre contarlo o seguir guardándolo. Cada vez que lo veía sonreír con esa naturalidad desarmante, sentía que debía decirle la verdad. Pero cada vez que pensaba en las consecuencias para su carrera, para su relación, para la estabilidad emocional de ambos, el miedo la paralizaba. Era una lucha entre el corazón y la razón. Y mientras tanto su secreto crecía dentro de ella en silencio como un reloj que avanzaba sin detenerse. El trabajo por su parte se volvió un desafío constante. Había momentos en los que debía detenerse entre segmentos para respirar hondo, momentos en los que la fatiga la vencía al finalizar el programa, momentos en los que sus ojos se llenaban de lágrimas sin motivo aparente. Sus compañeros notaban algo extraño, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Había un respeto tácito hacia su privacidad, pero también una curiosidad que se hacía evidente en sus miradas. Durante una grabación especialmente intensa, Andrea sintió por primera vez un miedo real. Su visión se nubló por unos segundos y tuvo que apoyarse discretamente para no perder el equilibrio. En ese instante comprendió que no podía seguir llevando la situación sola. Su cuerpo le estaba hablando. La vida dentro de ella le estaba pidiendo que dejara de temer. Y en esa mezcla de fragilidad y valentía,
tomó la decisión que cambiaría todo. Esa noche, mientras él la esperaba con una calma que siempre la reconfortaba, Andrea se acercó despacio con el corazón acelerado y lo miró como no lo había mirado desde que se conocieron. Sin rodeos, sin máscaras, sin miedos, dejó que las palabras salieran por fin. Estoy embarazada. Él abrió los ojos con una mezcla de sorpresa pura y emoción contenida. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. No hubo reproches, no hubo preguntas agresivas, no hubo huida, solo un silencio lleno de significado. Y en ese silencio Andrea entendió que no estaba sola. Por primera vez en muchas semanas, sintió que el peso se repartía, que la carga era compartida, que el miedo dejaba de ser tan grande. A partir de ese instante, aunque aún quedaban batallas por enfrentar, su historia comenzó a transformarse. Lo que antes era un secreto lleno de angustia, empezaba a volverse una verdad llena de esperanza. Durante muchos meses, Andrea Legarreta había vivido atrapada entre su felicidad más íntima y el miedo más profundo de su vida. Durante muchos meses el mundo especuló sin descanso sobre quién podría ser el padre del bebé que ella llevaba en silencio. Algunos inventaron historias imposibles, otros señalaron a figuras públicas sin fundamento. Unos cuantos incluso afirmaron que todo era una campaña mediática. Pero la verdad delicada y muy humana era completamente distinta. A sus 52 años, Andrea decidió finalmente revelar el nombre del hombre que había transformado su vida de manera tan inesperada. Durante días previos a la confesión, Andrea y él hablaron sin parar. Él quería asegurarse de que no la estaban empujando, que no lo hacía por presión externa ni para calmar rumores. Quería que fuera su decisión, tomada desde la calma, y no desde el miedo. Andrea, con la voz entrecortada pero firme, le dijo que ya no podía seguir ocultándolo. No porque necesitara justificar su embarazo, sino porque quería honrar la historia real detrás de él, una historia construida con paciencia, dolor, valentía y amor. El anuncio no llegó durante una entrevista grabada en un espacio íntimo donde Andrea sintió que podía hablar sin sentirse atacada. No había luces excesivas ni un público en vivo, solo un ambiente cálido que invitaba a la verdad. Cuando el periodista le preguntó directamente si estaba lista para revelar quién era el padre, Andrea guardó un silencio largo. Sus ojos brillaban como si en ellos se resumieran meses de lucha interna. Y entonces, con un suspiro profundo, pronunció el nombre. Él no era famoso, no era actor músico ni empresario reconocido. Era un hombre común, sencillo, reservado y completamente alejado del mundo del espectáculo. Un profesional joven 10 años menor que ella, cuya vida había sido marcada por la discreción. Andrea explicó que esa era precisamente una de las razones por las que lo había protegido durante tanto tiempo. Sabía que la exposición mediática podía destruir lo que habían construido. Lo había amado lo suficiente como para mantener su nombre lejos de los titulares. Hasta ahora. Cuando Andrea dijo su nombre, el periodista quedó en silencio por unos segundos. No porque fuera alguien polémico, sino porque no era el tipo de figura que el público esperaba. La historia en realidad estaba lejos del escándalo. Era simple, humana y profundamente emotiva, dos personas heridas que se encontraron en el momento exacto en que necesitaban compañía. Él no buscaba fama. Buscaba estabilidad. No buscaba aprovecharse de su imagen. Buscaba hacerla feliz. Y eso, dicho por Andrea con una honestidad desarmante, tocó el corazón del público mucho más de lo que cualquier titular sensacionalista habría logrado. Durante la entrevista, Andrea relató cómo él había reaccionado al enterarse del embarazo. Contó que tras el shock inicial lo abrazó con una ternura que aún podía sentir en la piel. Contó que él le dijo que no la dejaría sola, que construirían un hogar juntos, que la llegada del bebé no era una carga, sino un regalo inesperado. Y Andrea, que llevaba años sintiéndose fragmentada después de tantas decepciones, finalmente se sintió completa. Pero también habló del miedo que tuvo de perderlo si la noticia se hacía pública demasiado pronto. Del miedo que sintió cuando los rumores comenzaron a crecer.
del miedo que la acompañaba cada noche, mientras se preguntaba si su relación era lo suficientemente fuerte como para soportar tanto ruido externo. Y sin embargo, allí estaba él sentado en primera fila durante la grabación mirándola con orgullo, serenidad y un amor tan evidente que incluso las cámaras lo captaron. Después de la revelación, las redes sociales explotaron nuevamente, pero esta vez de una manera distinta. El público quedó sorprendido, sí, pero también conmovido por la autenticidad de la historia. Había quienes aplaudían la valentía de Andrea, quienes la felicitaban por encontrar un amor real, quienes agradecían que hubiese compartido la verdad sin dramatismos. En medio de un mundo lleno de escándalos falsos y titulares manipulados, la historia de Andrea se sentía limpia, honesta y profundamente humana. Durante esa noche, mientras abrazaba a su pareja en silencio, Andrea sintió por primera vez en mucho tiempo que ya no tenía que esconderse. Ya no había secretos pendientes, ya no había temores que la paralizaran. Su verdad estaba afuera. Su historia estaba contada, y lo más importante, él seguía allí a su lado. Lo que comenzó como un romance inesperado, se había convertido en un amor sólido. Y lo que empezó como un secreto lleno de miedo, terminó siendo una declaración pública llena de orgullo. Ahora el mundo sabía quién era él, pero solo Andrea sabía por qué lo amaba. Durante muchos años, Andrea Legarreta creyó que la maternidad ya era un capítulo cerrado en su vida. Durante muchos años pensó que sus hijas eran su historia completa, su luz más grande y su misión más profunda. Pero ahora, a sus 52 años, con un embarazo inesperado que cambió todo sin pedir permiso a Andrea, comenzó a ver el futuro con una mezcla de incertidumbre, ilusión y una emoción tan grande que a veces la hacía llorar sin previo aviso. Lo que para muchos parecía impensable para ella, se había convertido en un renacer. Durante semanas después de revelar la identidad del padre Andrea, y él se dedicaron a construir una rutina nueva más tranquila, lejos del ruido mediático. Aunque el mundo hablaba sin parar, ellos se aferraban a la serenidad del presente. Él la acompañaba a todas las consultas médicas, escuchaba con atención cada recomendación de los doctores, y sostenía su mano cuando las emociones la sobrepasaban. A pesar de su diferencia de edad, había en él una madurez que sorprendía incluso a Andrea. Era como si ambos hubieran encontrado un ritmo perfecto, un equilibrio emocional que necesitaban para enfrentar la nueva etapa que estaba por venir. A su edad, cada control médico era un juego entre esperanza y prudencia. Los especialistas le hablaban con claridad, necesitaba descanso, buena alimentación, cuidados especiales y un seguimiento cercano. Andrea escuchaba cada palabra con la seriedad de quien sabe que está cuidando dos vidas. Había momentos en los que el miedo regresaba, especialmente durante las noches silenciosas, cuando el cansancio físico se mezclaba con la ansiedad. Pero entonces recordaba los latidos del bebé en cada ecografía, ese sonido fuerte y rítmico que lograba calmar cualquier pensamiento oscuro. Ese latido se convertía en su ancla, en su razón, para sonreír incluso en los días más difíciles. Durante muchas tardes, Andrea se quedaba pensando en cómo reaccionarían sus hijas al conocer la noticia. Aunque ellas ya eran jóvenes maduras y comprensivas, Andrea temía que esta nueva etapa cambiara la dinámica familiar. Sin embargo, cuando finalmente las reunió para hablar con calma, lo que recibió no fue sorpresa ni resistencia, sino una mezcla hermosa de ternura, lágrimas y felicidad. Sus hijas la abrazaron con una calidez que borró meses de angustia. Le dijeron que estaban listas para acompañarla, que el bebé sería una bendición y que lo más importante era verla feliz, plena, enamorada. Ese día Andrea entendió que tenía más apoyo del que había imaginado. A partir de ese momento, el embarazo dejó de ser un secreto cargado de miedo y empezó a convertirse en un viaje lleno de ilusión. Andrea compraba pequeños detalles, elegía colores suaves para la habitación del bebé y se emocionaba con cada movimiento que sentía. Él, por su parte, se mostraba cada vez más comprometido. Le hablaba al vientre en voz baja, le contaba historias del día, le prometía estar presente en cada paso. Era una escena que Andrea jamás habría imaginado vivir de nuevo, pero que ahora disfrutaba como un regalo tardío de la vida. El mundo exterior seguía opinando como siempre.
Algunos celebraban su valentía, otros criticaban su edad, y unos cuantos intentaban sembrar dudas sobre su decisión. Pero por primera vez, Andrea no se dejó llevar por esos comentarios. Había encontrado un centro emocional sólido, un lugar seguro donde la opinión ajena ya no podía causarle daño. Estaba enfocada en su salud, en su bebé, y en el amor tranquilo que compartía con el hombre que se había convertido en su compañero. Durante las últimas semanas del segundo trimestre, Andrea sintió que estaba viviendo una segunda juventud emocional. No una juventud impulsiva, sino una juventud consciente, madura, llena de propósito. Comprendió que ser madre a su edad no era una locura, sino una decisión profundamente personal, validada por el amor y la certeza interna. Descubrió que la vida todavía podía sorprenderla, que aún tenía capacidad de renovarse y que no era demasiado tarde para escribir un capítulo completamente nuevo. Así, con una mezcla de nervios y emoción, Andrea comenzó a prepararse para lo que venía. El bebé no solo representaba una nueva responsabilidad, sino también una nueva oportunidad de amar, sanar y volver a creer en las segundas vueltas que da la vida. Su hogar se llenó de esperanza, su corazón de una fuerza que creía apagada, y su futuro por primera vez en mucho tiempo dejó de sentirse incierto para transformarse en una promesa luminosa. Lo que empezó como un secreto lleno de miedo, terminó convirtiéndose en el capítulo más significativo de su vida adulta. Andrea Legarreta, con la madurez que da la experiencia y la vulnerabilidad que acompaña a las nuevas etapas, se preparaba para recibir a su bebé con el alma abierta. No era solo un embarazo, era un renacimiento. En medio de tantas opiniones, tantos rumores y tantas voces externas que intentaron definir su historia, Andrea Legarreta encontró algo mucho más fuerte: la capacidad de creer nuevamente en ella misma. A sus 52 años, la vida le dio una sorpresa que no esperaba, un regalo que llegó sin anunciarse y que transformó su mundo por completo. Pero lo más importante fue darse cuenta de que todavía podía amar, construir y volver a empezar sin importar lo que dijera el resto del mundo. El embarazo no fue un desafío, sino una revelación. Le mostró que aún quedaban capítulos hermosos por vivir, que el corazón no entiende de edades, y que la maternidad, lejos de ser un límite, puede convertirse en un impulso para honrar la vida desde un lugar más consciente, más maduro y profundamente humano. Su pareja, sus hijas y su entorno más cercano la acompañaron con una ternura que la sostuvo incluso en los días más difíciles, demostrando que las decisiones tomadas desde el amor siempre encuentran apoyo verdadero. Hoy Andrea es un recordatorio de que no existe un momento correcto para ser feliz. Existe el momento en que uno decide escucharse, mirarse con compasión y permitirse recibir lo que la vida trae. Su historia es la prueba de que la autenticidad, aunque a veces duela, siempre abre caminos más luminosos que el miedo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó lo valioso que es respetar los procesos de cada persona, o si simplemente te conmovió acompañar a Andrea en esta etapa tan especial, te invito a quedarte con nosotros. Este canal está lleno de relatos reales, intensos y profundamente humanos, donde cada vida tiene algo que enseñarnos. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en la próxima historia, porque al final las verdades que más importan son las que se cuentan desde el corazón.